Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Hoy es el día viernes 25 de abril del 2025. Este es el grupo perteneciente al segundo año CB. Esta materia y esta clase de Derecho Penal General corresponde a la carrera de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Y yo quiero hacer la salvedad que las clases no las damos en este sistema virtual. Sin embargo, debido a los disturbios que se han venido suscitando, que coinciden lamentablemente siempre con estos horarios. Y ayer, alrededor de la universidad, hubo una serie de disturbios, aunque no fue propiamente dentro de la universidad, que dificultaban aproximarse a nuestro a nuestro centro educativo. Entonces, tomamos la decisión, discúlpeme, tomamos la decisión de dar la clase hoy de manera virtual. Dicho eso, vamos a empezar las clases. Vamos a darle, ay Dios mío, vamos a darle aquí la entrada a los jóvenes, ajá, que están aquí entrando. Vamos a ponerlo en esta parte para ver los jóvenes que están entrando. Bien, vamos a pasar lista. Todo el mundo, por favor, encienda su cámara porque voy a pasar lista. Me va a poner el emoji del dedito, perdón, arriba en señal de presente porque así queda registrado. O puede poner el dedito arriba, mejor lo deja registrado en el chat, el dedito arriba en el chat. Leila González, Valeria Villegas, Yorleni Vergara, José Jesús Bosques, Eliagna Rodríguez, Jairo García, Gianna London, Osvaldo Alabarca, Sadi Sarlat, César Molanier, María Victoria, Oriel de Frías, Noeli Rojas, Luis Salcedo, Liz Sevillano, Andrea Castillo, Rodrigo Córdoba, Sebastián García, Ariel Zúñiga, Bianca Lucero, Cindy Saldaña. Espero no se haya quedado ningún estudiante. Espero no se haya quedado ningún estudiante sin que yo le haya pasado lista. Hoy, el día de hoy, debemos concluir el módulo 2 e iniciar el módulo 3, el módulo 2, que es teoría de la ley penal. Voy a compartirles pantalla y quedó, disculpe que no puse aquí esto en silencio, y quedó pendiente el tema de la extradición, ¿verdad? Porque pudimos ver la aplicación de la ley en cuanto al tiempo, el espacio y las personas. Y yo le dije que íbamos a dejar de último lo que era la extradición. Vamos a compartir pantalla y usted me va a hacer el favor de decirme si ve, está viendo usted el, está viendo usted allí, está viendo usted la pantalla. Sí, profesora. Muy bien, Sí se ve, profesor. muy bien. Entonces, quedaba pendiente, perdón, la extradición.
Era el cuarto tema que lo brincamos. En la extradición, nosotros debemos ver marco conceptual, naturaleza jurídica, fundamento legal, características, clasificación y principio. En cuanto a la naturaleza jurídica, en cuanto al marco conceptual, perdón, de la extradición, tenemos que señalar que la extradición no es más que una cooperación judicial internacional que evita que los delitos queden impunes. Esa cooperación judicial internacional ayuda a que aquella persona que ha incurrido la comisión de una figura delictiva en un lugar distinto al cual él se encuentra pueda eh, rendir informes ante la justicia del país en el cual él cometió la figura delictiva. Y para eso se sirve de la cooperación de los estados entre sí. Su naturaleza jurídica en realidad es una naturaleza jurídica de carácter procesal penal y de carácter internacional. ¿Por qué de carácter procesal penal? Porque está regulada en el Código Procesal Penal. ¿En qué parte del Código Procesal Penal? Está regulada en los artículos que van del 516 al artículo 552A. Muchas personas dicen, pero es que, ¿por qué nosotros tenemos que ver la figura de la extradición? Porque la figura de la extradición, primero, que el derecho procesal penal forma parte, recuerde que se lo he dicho, del derecho penal. Eso por una parte. Segundo, porque la figura de la extradición tiene que ver con la ejecución de una sanción. Tiene que ver con la comisión de una figura delictiva, la comisión de un delito que no puede quedar impune. Entonces, como tiene que ver además con un aspecto de la aplicación de la ley penal para cumplir una sentencia, para que se siga un proceso, entonces nosotros tenemos que dar la figura de la extradición en cuanto a sus aspectos generales. Hemos visto el marco conceptual, la naturaleza jurídica y el fundamento legal. Dentro de esas características, nosotros podemos mencionar que es una cooperación internacional que se rige también por un principio de legalidad, porque el procedimiento para llevar a cabo esa extradición debe estar regulado por el derecho internacional. Deben existir convenios de extradición entre los países. ¿Cuál es? También tiene que ver con ese principio de defensa, el principio de protección de los derechos humanos de las víctimas. ¿Cuál es la clasificación de la extradición? Usted la ve allí que en el Código Procesal Penal, que la extradición se clasifica de tres formas. Lo que es la extradición activa, la extradición pasiva y la extradición de tránsito. ¿Cuál es la extradición activa? Bueno, cuando el Estado panameño le solicita a otro Estado que por favor le entregue a alguna persona, ya sea natural de ese país o que se encuentra en ese país al cual se le está solicitando, para que venga a Panamá a cumplir con un compromiso que tiene ante la justicia panameña por haber incurrido en la comisión de un delito que afecta o a ciudadanos panameños o afecta los intereses del Estado panameño. Acuérdese
cuando nosotros vimos aquí mismo la aplicación de la ley en el espacio y cómo allí señalaba que independientemente en el país en el que se cometió, se afecta a los intereses panameños, pues se puede aplicar la ley penal panameña. De manera tal que esa extradición activa tiene que ver eso cuando Panamá es el país solicitante para que se cumpla alguna sanción aquí en Panamá, se le lleve a cabo el proceso penal a esa persona que transgredió el ordenamiento jurídico afectando intereses de los panameños y cuando aparte de eso, cuando ese ordenamiento jurídico rige el derecho positivo del país. Tenemos la extradición pasiva. Aquí, en cuanto a la extradición pasiva, que está en el artículo 517, aquí habla de un país que le solicita a Panamá le entregue a una persona que ha cometido la comisión de un hecho punible, que ha sido sancionada aquí en Panamá y que por una pena de prisión de 1 año o pena mayor, y que esa persona le queden pues aproximadamente unos 6 meses para cumplir la sanción y entonces está requiriendo que le envíe a esa persona. Y la extradición en tránsito es cuando un Estado le solicita autorización al Estado panameño para que permita que Panamá sea un país de tránsito para poder trasladar a una persona que ha vulnerado el ordenamiento jurídico de un estado a otro estado. Entonces se le permite que haga escala en Panamá, si tiene que estar unos días en Panamá para continuar su traslado hacia el país solicitante. Esto es, en términos generales, la figura de la extradición. ¿Por qué es importante que la conozcamos? Porque la extradición tiene que ver con la aplicación de la ley penal en situaciones especiales. ¿Cuándo? Cuando la persona cometió un hecho punible que afecta los intereses del país o algún ciudadano panameño y esa persona está en otro estado, en otro país. Cuando debe apoyar en la otra situación para los efectos de la ejecución de la pena, debe apoyar, debe cooperar judicialmente con otros países. Ahora, esto todo debe estar regido por tratados o lineamientos en materia de derecho internacional de la extradición, porque ella tiene su tratado y está regulada en el derecho positivo en el Código Judicial. Esa figura delictiva que cometió la persona en otro país debe ser también figura delictiva en Panamá y deben tener la misma pena. Dime, Salcedo, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, profe, en cuanto a la extradición pasiva, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre la extradición activa? No logro entender esa diferencia. Fíjate, en la extradición activa, esa persona ha cometido alguna figura delictiva que ha afectado a Panamá o a los derechos y la persona no está en Panamá. Vamos a decir que una panameña que la matan en México, por ejemplo, y entonces y esa persona que la mató en México resulta que es hijo de un senador o una figura política importante de trascendencia o de alguna persona con fuerte poder político y económico. Y es bien sabido que ya tiene un prontuario en estar matando mujeres y que sale siempre bien librado.
Entonces, los padres de esa joven solicitan apoyo al gobierno panameño, interpone aquí las acciones legales pertinentes para que se traslade al presunto responsable del hecho punible a Panamá y aquí en Panamá sea procesado. Para eso hay que garantizarle los derechos a esa persona aquí en Panamá. Esa figura delictiva también debe ser figura delictiva allá en México, si es según el caso del ejemplo que les acabo de poner. Esa es activa. La pasiva le solicita a un estado. Vamos a decir que México le dice a Panamá, mira, ahí en Panamá está Rabadilla Fuerte, que aquí estuvo involucrado en robos a mano armada, en bancos, en el Banco Nacional de México. Se le sentenció a pena de prisión y cuando le faltaba 6 meses se fue del país y ya lo ubicamos y está en Panamá. Envíanos a ese ciudadano para acá. Ubícalo donde está en tu territorio y envíame. El otro país se lo está solicitando y esas son las condiciones de la persona que solicitan. Esa es la pasiva, Salcedo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Una consulta, profesora. Levánteme la manito para... Ajá, Bosques. Cuando existe conflicto de intereses con respecto a la extradición, como el conflicto que estuvo por Noriega, el caso Noriega, Ajá. eh, ¿encajaría en cuál de las tres clasificaciones? Fíjate, te voy a decir algo. Con respecto a lo que está preguntando Bosque, la respuesta en términos generales también va a depender del tipo de figura delictiva que incurrió la persona. Si ese delito es un delito criminal internacional, bueno, todos los delitos son criminales, es un crimen de naturaleza internacional. Ese crimen de naturaleza internacional quiere decir que en cualquier parte del mundo constituye una figura delictiva. Ese es crimen internacional. O es un delito transnacional. El delito transnacional es que su proceso de ejecución lleva varias etapas y cada etapa se realiza en un país. Aunque en el país al que se le está solicitando no haya extradición para los nacionales, se puede hacer una excepción y esa persona se extradita. En esos casos en que otro país solicita a esa persona, a Panamá, estamos hablando de una extradición pasiva, porque es otro país que él está solicitando a Panamá. En Panamá la extradición de nacionales no es viable. Sin embargo, toda regla tiene excepción. Cuando estamos hablando de crímenes internacionales o crímenes transnacionales y expliqué la diferencia. ¿Está claro, Bosques? Muy bien. Entonces, con esto nosotros hemos concluido el módulo de la teoría de la ley penal. Vamos ahora a iniciar y mire, yo necesito por favor que usted esté bien atento a la clase que vamos a iniciar porque vamos a tener aquí que integrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Última vez que digo, las personas tienen que estar en vista porque les quito la asistencia. Esto estuvo ya debidamente explicado. Después entonces nos pueden decir, oiga, pero sí. Ahí la gente
se puso en foto y cómo usted sabe que estaba la persona ahí. Entonces, por favor, yo no quiero mencionar los nombres porque ya se está grabando. Bien, la teoría, las consideraciones básicas del delito es el módulo que nos, Profesora, dígame, una pregunta sobre el tema de la extradición. tu nombre, mi amor, que no lo Sí, veo aquí. Vergara Yordenis. Dime, Yorleni. Si se comete un delito, si uno siendo extranjero comete un delito en un país extranjero, a la persona inculpada se le manda de regreso al país que es o se juzga en el país en el que está. Bien, te tengo la siguiente respuesta. Un panameño está, por ejemplo, en Honduras y el panameño allá le dio por ponerse a estar robando y matando. Cometió un delito en Honduras. En principio lo van a capturar las autoridades hondureñas y allí él va a tener que dar frente a la justicia hondureña. Sin embargo, puede ser solicitado por Panamá y decir, mire, lo que pasa es que él es panameño, tiene su familia acá, la familia no puede trasladarse hacia Honduras y hay un principio para lo que tiene que ver con la función de la pena. Y ese principio es que la pena, además de ser represión y de prevención, tiene que ser funcional, servirle al individuo para su rehabilitación y resocialización y convertirse en un ente positivo de cambio cuando cumple la pena y va de regreso a la sociedad. Bien, y uno de los aspectos para poder cumplir eso es que ese privado de libertad esté en un lugar donde pueda estar en contacto con sus familiares, con sus personas allegadas. Y si ese panameño, según el ejemplo, está en Honduras, va a estar lejos de su familia. Entonces, Panamá lo puede solicitar. Y hay que ver si hay un convenio de extradición entre Honduras y Panamá. Y si la figura delictiva que él cometió en Honduras también es figura delictiva en Panamá. ¿Eso para qué? Para garantizar de que a la persona se le extradita y no va a estar allá bebiendo chicha, chiflando en la loma y calle arriba y calle abajo en el país que lo solicitó. Me estoy explicando. Entonces, eso es fundamental. Esa es la respuesta que tengo para ti, Jorlen. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Muy bien. ¿Ya no hay otra pregunta? Entonces continuamos. Empezamos en las consideraciones básicas del delito, que es el módulo 3. Vamos a tener aquí como primer tema el delito y el iter criminis. Fíjese bien. Mire cómo vuelven acá las escuelas y los enfoques. Usted se fijó que nosotros dimos brevemente a través de las escuelas del derecho penal. Todo está relacionado. Mire, nosotros aquí vamos a hacer un estudio del delito en sus dos grandes formas, las dos grandes formas que tiene el delito. La modalidad consumada y la modalidad tentada. Todas pasan por lo que se llama el iter criminis o el camino del delito. La modalidad consumada implica o quiere decir que el agente o sujeto activo realizó todos los actos idóneos que conforman la conducta ilícita y obtuvo el resultado final. Profesora, ¿qué es esto del acto idóneo? Eso está vinculado a uno de los aspectos del principio del acto que rige al derecho penal. ¿Qué me dice ese principio del acto, profesora? No, primer aspecto, que solamente se sancionan aquellos actos que pueden ser evidenciados a través de los sentidos o de cualquier tipo de medio probatorio. Dos, el segundo aspecto que tiene que ver con el principio del acto es el llamado de los actos idóneos. ¿Qué quiere decir ese acto idóneo?
sola y exclusivamente se va a sancionar, solo se va a sancionar aquellos actos que me pueden conducir a la comisión de una figura delictiva. Y ese es el acto idóneo. ¿Y por qué hay que tomar en cuenta ese acto idóneo? Porque ese acto idóneo, tenga o no tenga resultado, va a ser penado. Por ejemplo, yo entro al salón de clases y voy con la intención de privar de la vida a José Jesús Bosques y llevo un arma de fuego. El arma de fuego y el que yo vaya al salón de clase es un acto idóneo. Y si yo llego y le digo, José, vine a matarte, pero ahí está Sarlat y está Salcedo y está María Victoria y me mueven la mano. Y ese disparo se dio para el techo y no mató a nadie. Yo realicé los actos idóneos, pero no tuve el resultado final que era la muerte de Bosques, pero realicé los actos idóneos. Entonces, ese acto que yo cometí es un delito tentado, no consumado y genera responsabilidad penal. Y es considerado en el Código Penal como formas imperfectas del delito. Esa es la llamada tentativa. El acto consumado, el delito consumado, es el que se realizó los actos idóneos y se obtuvo el resultado. Yo llegué al salón con el arma de fuego, le disparo a Bosques y Bosques fallece. Ah, pero resulta que yo voy al salón y monto un altar vudú, agarro la foto de Bosques, prendo velones para arriba y para abajo, pongo incienso, llevo la cabeza de un gallo. ¿Y qué está haciendo usted ahí, profesora? No, es que yo estoy haciendo un ritual para matar a Bosques. Ese ritual que entra en el mundo de la espiritualidad y que no puede ser evidenciado, no se constituye en un acto idóneo. Entonces, que a Bosques le dio un faracho, allí no se va a encontrar una conexión desde el punto de vista del derecho penal y no se me puede sancionar porque no se llevó a cabo un acto idóneo. Bien, entonces, estos aspectos es importante que yo los tome en cuenta para entender que todas las formas del delito conllevan un iter criminis o camino del delito, que es el proceso, el mecanismo que se planifica, que se plantea para obtener la figura delictiva. Ahora, ¿qué yo puedo entender, profesor? Usted me está hablando del iter criminis, del camino, pero ¿y eso que yo estoy preparando? ¿Cómo yo entiendo qué es esa, qué es esto del delito? Y hay tres enfoques de escuelas que nosotros vimos que me definen esa figura delictiva. Fíjese que está el enfoque clásico, el enfoque neoclásico, el enfoque finalista. Todo esto está en su libro de texto. Un estudiante, y abro paréntesis, me preguntó, permítame un minuto que me está aquí diciendo que tengo aquí una llamada. Un momentito. Permítame aquí un segundo. Bien, gracias, Julie. Entonces, ¿qué me dice a mí? Todo esto que yo les estoy diciendo está aquí en el libro. Hago un paréntesis. Un estudiante me escribe, profesora, ¿cuál de los libros es el que yo debo leer y estudiar? Este, que fue las explicaciones que yo les di en el aula de clases. Teoría del delito y su código y el diccionario. El diccionario
de derecho penal, que este sí está descargable en el sitio web. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el enfoque clásico? El enfoque clásico me dice, el delito es una acción. La acción que es una conducta que realiza la gente. Y para que sea delito, para que yo lo pueda calificar como delito, esa conducta, esa acción, yo tengo que analizarle aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Los aspectos objetivos que yo tengo que analizar es que exista un tipo penal. Lo tengo que analizar uno en el tipo penal, por ejemplo. Y que haya una tipicidad. ¿Qué quiere decir? Que esa figura delictiva esté presente en la norma penal. Que además esa figura delictiva sea antijurídica. Antijurídica, ¿qué quiere decir? Que haya vulnerado un bien jurídico tutelado. Oiga, si yo le disparo a Noelia, a María, a Andrea, créame que yo le voy a afectar un bien jurídico. Le puedo afectar la vida, le puedo afectar la integridad personal. Esa es la antijuricidad. Entonces, los aspectos subjetivos, estamos en el enfoque clásico. Vimos, tiene que tener aspectos objetivos. Los aspectos objetivos, tiene que estar la norma descrita en el tipo penal. Debe ser una conducta delictiva. Hay que analizar el aspecto de la antijuricidad, que haya una afectación a un bien jurídico tutelado. Entonces me dice ese aspecto subjetivo. Además, para que yo pueda entender que hay un delito, tengo que ver la culpabilidad, es decir, el nivel de reprochabilidad que se le puede hacer a una persona por la comisión del hecho punible. Yo debo encontrar, debe existir un nivel de responsabilidad entre la conducta de la persona y lo que hizo. Y uno de los aspectos que va a hacer esa explicación es la intención con la cual actuó el agente. ¿Qué quiere decir eso? Que el aspecto clásico va a entender por delito aquellos actos idóneos que realiza la persona con intención de tener un resultado y que ese resultado haya vulnerado un bien jurídico tutelado. Y yo me voy a fijar en la intención con la cual actuó ese agente, cómo realizó esos actos idóneos. El neoclásico me dice a mí, que lo tiene usted aquí en el recuadro amarillo. Yo voy a tomar en cuenta esos aspectos normativos de mi tipo penal, es decir, la conducta ilícita, cómo debe ser el comportamiento de la persona, pero además me voy a fijar en el resultado final de la conducta. Eso me dice el neoclásico. El finalista me dice, es que yo no me voy a fijar en la intención con la cual actuó el sujeto. Yo me voy a fijar exclusivamente que la conducta realizada tuvo un resultado. Es decir, me voy a fijar que hubo un homicidio y que ese homicidio está tipificado en el código. Y ese enfoque finalista me dice a mí, mi tipo penal es que el que me va a indicar con qué tipo de intención se pudo llevar a cabo esa figura delictiva. Entonces, usted me escucha a mí, yo les dije,
Nos fijamos en los tipos penales. Cuando no dice nada, mi tipo penal quiere decir que es doloso. Y vimos, por ejemplo, usted me dice, pero profesora, ¿por qué siempre usa el ejemplo del homicidio? Porque es el más fácil de ubicar para la persona que está aprendiendo la materia. Mire, si nosotros nos vamos aquí, busque el 131, dice, quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20. Usted ve que ahí no aparece doloso, culposo, nada, no aparece ninguna palabra dolo por ningún lado. Entonces, esa es una modalidad dolosa. ¿Qué quiere decir esto según el enfoque finalista? Todo el mundo que mate en el 131, que es el tipo penal básico, lo va a hacer de manera dolosa, con intención. Ah, pero es que hay otro artículo, el 133, que me dice, quien culposamente cause la muerte a otro, será sancionado con pena de 3 años a 5 años. ¿Qué me está diciendo este otro tipo penal? Ah, pero es que el homicidio se puede hacer entonces con intención y sin intención. Y señala en qué momentos la norma penal considera el tipo penal que si está bajo alguna de estas condiciones, entonces el autor, aunque cometió el homicidio, lo cometió sin intención y varía la pena. Eso es lo que me dice el enfoque finalista. Ya no es solamente la forma como realizó los actos idóneos el agente que me va a indicar la intención. Vimos el enfoque clásico, el enfoque neoclásico, el enfoque final. Y usted me va a decir, pero profesora, ¿cuál de los tres? Mire, a lo largo de que usted vaya adquiriendo mayor conocimiento, mayor práctica, usted se va a dar cuenta que toda esa información que usted adquiere, usted la tiene que analizar en contexto a cómo se llevó a cabo, qué fue lo que pasó, qué es lo que hay, el enfoque del código, que tenemos un enfoque mixto. No podemos estudiar ni analizar el derecho penal como una visera. Siempre le digo a los estudiantes, penal se estudia de manera panorámica. Bien, ahora, ¿cómo define el Código Penal el delito? Y mire que aquí tenemos dos artículos que lo definen. El artículo 13 y el artículo 24. ¿Qué me dice el artículo 13? El delito es una acción. Fíjese que toda acción es conducta típica, antijurídica y culpable. Típica, ¿por qué? Porque esa conducta tiene que estar descrita en el ordenamiento jurídico, en la norma jurídica. ¿En qué norma jurídica? Una norma jurídica que estudiamos en teoría de la ley penal, que es completa e incriminante. En esa parte de la norma jurídica, que es el tipo penal, que me describe la conducta ilícita. Debe ser antijurídica porque debe vulnerar un bien jurídico tutelado. Y es culpable porque se debe poder identificar un nivel de responsabilidad penal en el agente que cometió la acción. Ahora, ¿qué me dice a mí el artículo 24? Me está diciendo que las conductas tipificadas como tales en este código o en otras leyes que establecen tipos penales, es decir, que los delitos son todas aquellas conductas que el código considera como tal. Y ahí lo dice, son delitos el 24. Si usted abre el código y lo tiene aquí, las conductas tipificadas como tales en el código o en otras leyes que establezcan tipos penales. Porque ese principio de legalidad no señala
tácitamente, exclusivamente, que es en el Código Penal. Habla de que esa figura delictiva debe estar establecida con antelación a su comisión en un ordenamiento jurídico. Profe, Bien, un momentito que parece que es primera vez que estoy andando este Zoom. Eh, sí, dígame. ¿puede volver a explicar la antijurídica? La antijurídica. La antijurídica quiere decir que esa es una conducta que vulnera y transgrede un bien jurídico tutelado. Todas las figuras delictivas se constituyen en garantías penales. ¿Qué quiere decir eso? A través de una figura delictiva se están protegiendo derechos humanos, intereses jurídicos. Cuando se tipifica el delito del homicidio, se está protegiendo la vida y la integridad personal. Porque si no se hace eso, aquí todo el mundo estaría como Pancho Villa y su pistola, matando así a diestra y siniestra. Pero la persona sabe que esa es una figura delictiva, que puedo ir preso, porque el Estado tiene que garantizar la vida de su población, porque eso implica garantizar su existencia. Entonces, si intimida al mayor grupo, porcentaje de la población y evita en cometer ese tipo de figuras delictivas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito según el Código Penal panameño? ¿Quedó claro eso? No recuerdo quién me preguntó. Pienso que sí. Sí, profe, gracias. Bien, según el Código Penal panameño, son 4 los elementos constitutivos del delito. No importa que yo haya puesto números aquí. Mire, fíjese cuando usted está estudiando estas plantillas, este PowerPoint, fíjese en los colores, en las figuras que yo pongo, porque no son decoración a la plantilla. Eso está relacionado directamente con la información. Pero aquí el número que yo pongo no es que tiene que ser en ese orden. Los elementos constitutivos del delito según el Código Penal panameño son la acción, la tipicidad, la culpabilidad y la antijuridicidad. La acción, que es la conducta realizada por el agente. ¿Quién es el agente, profesora? El sujeto activo o victimario. Tipicidad es el hecho de que la conducta se encuentre regulada, establecida, descrita en un tipo penal. La antijuridicidad es la condición de ilicitud de la conducta. ¿Qué quiere decir eso, profesor, en palabras sencillas? Que esa conducta que realizó el agente, que está descrita en la norma, está afectando derechos fundamentales de un individuo. Oiga, si yo estoy aquí, viene alguien y se lleva mi cartera y ahí está mi quincena, me está afectando. Esa conducta que ha realizado esa persona tiene una condición de ilicitud, es decir, es antijurídica. Me ha vulnerado un bien, ¿cuál? Mi patrimonio económico. Culpabilidad. La culpabilidad implica que se puede advertir que genera un nivel de responsabilidad, de reprochabilidad jurídica a la persona que incurrió en la comisión de ese delito. Ese nivel de reprochabilidad se le hace por lo que cometió la persona, por lo que hizo. Entonces, cuando el código contempla nada más estos 4 aspectos, dice, bueno, lo que pasa es que la culpabilidad me contempla también la imputabilidad. Entonces, ¿para qué? Es uno de los aspectos de la culpabilidad. Pero es que el otro aspecto de la culpabilidad también es la antijuridicidad, y entonces quedaría en acción típica y culpable.
Pero le hago esta anotación por la explicación que le doy en la siguiente transparencia, donde no vemos 4 elementos, sino 6. Bien, aquí está. Elemento constitutivo del delito, la acción. ¿Qué es la acción? La conducta. ¿Que realiza quién? El agente. ¿El agente quién es, profesor? El sujeto activo. Profesor, ¿quién es el sujeto activo? La persona que realiza la acción o conducta ilícita. Tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad. Yo le pongo aquí una definición antes de señalarle los elementos que yo considero y que comparto con gran parte de la doctrina, que no deben ser 4, sino 6. Y fíjense lo que yo digo aquí. ¿Qué es lo que yo digo? Que el delito es un acto criminoso hecho punible. Y explico cómo está conformado. Se realiza a través de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. Si no son un acto idóneo, jamás voy a llegar a la comisión de la fibra delictiva. Si yo quiero matar a Boque, poniéndole ahí un altar en el salón con su foto y sus velones, esos no son actos idóneos que me van a llevar a una finalidad, porque ahí estoy es en el ámbito espiritual que no puedo evidenciar. Entonces, la profesora me pone, delito es un acto criminoso o hecho punible. ¿Cómo yo lo materializo, lo ubico? A través de la realización de actos idóneos que están relacionados entre sí y que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Van a transgredir un bien o interés jurídico que está protegido por el ordenamiento jurídico. Ya te doy la palabra, Salcedo, antes que se me vaya la idea. Además, esa persona que comete esos actos idóneos debe estar en pleno uso y control de sus facultades mentales, es decir, debe ser imputable para que yo pueda determinarle un nivel de responsabilidad. Y además debe entender la magnitud del acto que está realizando, es decir, lo que conlleva la conducta para que pueda él manejarse en atención al riesgo jurídico que puede implicar la conducta que realiza. De tal manera que él pueda, ¿qué cosa? Afrontar la responsabilidad jurídica que se deriva de esa conducta que ha realizado. Esa es una definición de delito y esa definición de delito nos conduce a los elementos, la totalidad de los elementos que considero tiene el delito. Son 6 elementos: la acción o conducta, la tipicidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad y la antijuricidad. Antes de seguir, dime, Salcedo. Sí, profe, ahora son dos preguntas. La primera sería, el mero pensamiento de querer cometer un delito no se considera un delito. No, porque acuérdese que nos rige el principio del acto. Y les mencioné 2 aspectos del principio de la autoría del derecho penal. Solamente es punible lo que se puede evidenciar. ¿Y qué se puede evidenciar? Lo que se exterioriza. Aquí todavía no estamos en la quinta, séptima, octava dimensión que habla la gente que se contacta con los extraterrestres y no nos podemos comunicar telepáticamente, ni todavía está considerado como una evidencia y se puede constatar que una persona es psíquica. Entonces, lo que yo pienso no es punible. Usted puede estarme Pero, aquí, ajá. pero por ejemplo, el sentimiento de odio tampoco. O sea, tenerle reproche a alguien no es como Usted considerado. puede caerle mal su profesora, es que está gorda, que me da clase a mí y ojalá se muera. Y usted lo está pensando y usted no lo dice, solo lo piensa. ¿Cómo yo voy a saber que usted está pensando?
¿cómo vamos a poder evidenciar que usted mentalmente me ocasionó una caída? No lo puede evidenciar. Eso está en su interior. Y como no se puede evidenciar y no se puede corroborar, no está tipificado y no me puede instaurar ningún tipo de responsabilidad penal. Todo lo que está en el interior de mi mente, que yo no exteriorizo, está ahí, no se lo digo a nadie. El problema está si soy comunicativa y ya se puede evidenciar a través de esos testigos, pero solo está en mi mente. Eso es parte del principio del acto. Solo se puede sancionar lo que modifica el mundo exterior. ¿Qué es lo que modifica el mundo exterior? Lo que se puede evidenciar. Resulta Sí, que, por ejemplo, no, lo que pasa es que Luis mató a Bosques. Sí, ¿dónde está el cadáver? Resulta que Bosques está allá tranquilo en Isla Colón. No, profesora, lo que pasa es que él estuvo pensando. ¿Y cómo usted sabe que él estuvo pensando que lo iba a matar? Primero que está vivito y coleando. Entonces no le puedo iniciar un proceso penal a Salcedo por eso. Todavía aquí no hay ninguno de las Pléyades, de los reptilianos y de los ovnis. La segunda, eso quedó claro. La segunda pregunta, Luis. sí, en cuanto al sujeto imputable, ¿qué tan, cuáles son los requisitos para que sea imputable? Porque pongo el ejemplo no sé, ya hace varios años se dio el caso de una persona con síndrome de Down, ¿no? Que fue asaltada a un súper, a un Bueno, mini súper aquí no chino. está muy bien. Una pregunta muy interesante, pero aquí no estamos adelantando, todavía no he explicado la imputabilidad y los aspectos. En la definición dije, una persona que esté en pleno uso de sus facultades mentales y entienda al momento de cometer el acto lo que está realizando. Entonces, quiere decir que la imputabilidad me conlleva dos aspectos y voy a empezar la explicación con la imputabilidad. Para que una persona entienda lo que está realizando, en principio, el punto de vista teórico, tengo que tener una edad, la mayoría de edad, que en Panamá es los 18 años. Y se piensa que la persona a los 18 años entiende y es responsable de sus actos. A los 18 años muchas personas son padres de familia, madres de familia. Ese es un aspecto, la edad. El otro aspecto es la condición de salud mental. Son dos aspectos que conllevan el que la persona pueda ser imputable. Quiere decir imputable que puede responder que puede responder por la comisión de sus actos. El otro aspecto es que esté en pleno uso y control de sus facultades mentales, es decir, que sea una persona que no padezca ningún tipo de discapacidad mental. Un enajenado mental, una persona que sufra de algún tipo de enfermedad mental, hay que ver según los psiquiatras hasta qué punto esa enfermedad mental lo discapacita y le impide a que sea funcional. Yo discrepo en muchos aspectos de los psiquiatras, de mi lógica y mi sentido común, pero yo no soy psiquiatra. Yo no soy una experta en psiquiatría, yo no soy médico. Sin embargo, a mí mi lógica me dice que si una persona, si yo sufro, por ejemplo, joven, del estómago, entonces me dice, a ver, vea doctora, usted no puede tomar picante, no puede ingerir bebidas alcohólicas. Si usted hace eso, usted le van a venir dolores fuertes de estómago, se va a poner muy malita y va a tener que ir al médico.
Vamos a darle un medicamento para que esa afectación que usted tiene en su estómago no le sea tan discapacitante, no le sea tan problemática y que usted la pueda sobrellevar. El hecho de que yo me esté tomando ese medicamento no me va a hacer una persona totalmente sana del estómago. ¿Qué me ha dicho el médico para que usted pueda sobrellevar esa situación? En aquel momento en que yo me olvide de eso y vaya y inquiera una bebida alcohólica o vaya y me tome un ceviche, inmediatamente voy a hacer crisis y me voy a poner mal. Ese ejemplo vamos a trasladarlo a las enfermedades mentales. Resulta que la persona tiene esquizofrenia o es bipolar, tiene algún tipo de este padecimiento y va al médico. El médico le da su tratamiento, el médico le organiza terapia, el médico le da el medicamento que tiene que tomar. Eso no hace que la persona se sane de la enfermedad mental que tiene. Le permite, ese es como un soporte, le permite que pueda funcionar, a lo mejor le va a permitir realizar algunas actividades. Inmediatamente que haya un detonante, esa persona, ese chip que lo ubica con la realidad, se le puede disparar. Ese es como un breque. Se le dispara y él pierde la noción de las cosas que está haciendo. Y puede que en el momento él no distinga que está hablando con la mamá, con el papá, con el hijo, con el esposo, con la novia y lo mata. Entonces le falta esa condición de la imputabilidad, su capacidad de comprensión. Entonces usted se va al código y en el código, abre el código. Yo le he dicho que cuando uno está estudiando los artículos, uno se fija en qué capítulo está y en qué título. Y ese le da un norte. El capítulo quinto, que habla de la imputabilidad, del artículo 35 al 38, ¿dónde está? Está en el título segundo. ¿Qué me dice mi título segundo? Hechos punibles y personas penalmente responsables. Quiere decir que ese es un aspecto que hay que evaluar en el delito para determinar el nivel de responsabilidad penal que puede tener ese individuo. Entonces, en la edad, me marca primero que debe ser mayor de edad. Cuando cumpla los 18 años. Pero acuérdense lo que le digo, toda regla tiene su excepción. Y entonces está la ley de responsabilidad penal del adolescente. Y esa ley de responsabilidad penal del adolescente, en 1999, entonces viene y me habla y me dice de los famosos grupos etarios. A partir de qué momento esa persona, aún cuando es menor de edad, va a poder responder ante una justicia especializada. Esa justicia especializada es la justicia de los menores. Entonces, ese es el grupo etario. Grupo etario quiere decir los grupos de las edades son dos. Está un primer grupo donde me dice los menores que van de 12 hasta cumplir los 15 años, se le aplica medidas de seguridad. Y el segundo grupo, que es ya de los 16 hasta los 17 y 11 meses, donde ese joven va a responder penalmente ante esas autoridades, ese juez especializado en materia de menores. Y su centro de cumplimiento será un centro de cumplimiento especializado para menores, que igual
que van a hacer celda, va a estar ahí privado de su libertad y esa misma ley para la determinada figura delictiva remite al concepto del Código Penal. Esto tiene que ver con la imputabilidad. Uno de los elementos que hay que determinar como constitutivos del delito. Usted se va allí a ese artículo 35, ese artículo 35 del Código Penal. Estamos empezando por la imputabilidad, aprovechando la pregunta que hizo Salcedo. Me dice, profesora, explíqueme. Entonces, en vez de empezar con la acción, como lo tenemos aquí en su... yo siempre voy a decir PowerPoint porque eso de PPT suena feo. En esta plantilla del PowerPoint. Ese artículo 300, ese artículo 35 me dice, fíjese, se presume la imputabilidad del procesado. Quiere decir que cuando una persona comete una figura delictiva, se da por hecho que es imputable. Él tendrá que demostrar, él tendrá que decir, no, su abogado, no, fíjese, este es un enfermo mental. Pero hay que tener cuidado, fíjese, en la opinión que establecen ahora los psiquiatras. Yo he tenido allí conversaciones con psiquiatras, profesores allí en la facultad y me dicen, no, 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 Julián, no, no. Eso de que por la enfermedad mental él no puede responder de sus actos no es así, porque si esa es una persona que está consciente de la enfermedad que tiene, porque si esa es una persona que está yendo a su cita médica, porque si esa es una persona que toma su medicamento, él es funcional y puede ir a trabajar y puede hacer todo y responder sus actos. Y digo, oye, eso no es así. Y yo le pongo el ejemplo que les acabo de mencionar y dice, no, 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 eso es otra cosa. Pero usted que va a ser un abogado acucioso, si usted se encuentra ante un cliente con esas circunstancias, usted debe ahondar en la doctrina del derecho penal y los diferentes sectores en materia de psiquiatría, porque eh, es más beneficioso para su cliente que reconozcan la condición mental, porque así usted estaría anulando uno de los elementos constitutivos del delito. Bien, entonces, fíjese lo que dice el artículo 36. El artículo 36 habla que al momento de cometer el hecho punible no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o en caso de comprenderla de autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión. Es decir, de entender que ese comportamiento no es correcto y no llevarlo a cabo. ¿Eso está claro, Luis? Sí, profe, pero ahora me surgió otra pregunta. En caso de que sea imputable, o sea, haya cometido un acto delictivo, se comprueba. Sí, pero es imputable, ¿no? ¿Qué medida se le pone? Bueno, Ninguna. sí, están las medidas de seguridad. No es que la persona se va a quedar allí deambulando por la calle, se le va a aplicar medidas de seguridad. Ahora, fíjese que han habido casos en que personas con salud mental afectada han cumplido pena de prisión. Han cumplido pena de prisión. Bien, esto lo vamos a ir llevando, analizando con mayor profundidad. Ahora quería aprovechar para darle la explicación a Luis. Vimos aquí los elementos constitutivos del delito que los vamos a ir analizando uno por uno. Antes de pasar a analizar uno por uno, vamos a ver aquí los mencionamos, esto forma parte de la definición. ¿Por qué la profesora considera que deben ser esos 6 elementos? Porque fíjese,
Si falta la punibilidad, estamos ante la presencia de excusas absolutorias. Entonces ya no hay la comisión de una figura delictiva. Esa punibilidad esa falta de punibilidad, cuando estamos ante la presencia de una excusa absolutoria, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Esa excusa absolutoria implica un permiso, explicado de la manera más sencilla, un permiso que la ley otorga a la persona para que en determinadas circunstancias pueda incurrir en la comisión de un delito. Por ejemplo, el delito de aborto. Si usted se va al delito de aborto, en el artículo 144, el aborto, que es la interrupción abrupta del periodo de gestación, es una figura delictiva. El que comete aborto está cometiendo un delito y puede ir preso, hablando en el argot popular. Sin embargo, mi norma penal me dice que hay situaciones donde puede la persona incurrir en esa acción y esa conducta no va a ser penada. Por ejemplo, si esa mujer ha quedado embarazada producto de una violación carnal y está dentro de los 2 primeros meses de gestación y se acreditó el hecho punible. Es decir, en el momento que la violaron, luego que ella fue víctima de violación, fue a poner la denuncia. La segunda situación o condición es cuando esa mujer está en riesgo su vida o cuando ese bebé viene con alguna tara tan grande, algún problema de salud tan grave, que su vida va a ser tortuosa. Por eso es que hacen la prueba de amniocentesis dentro del término de los 2 meses. Y ahí se determina en qué condiciones puede venir ese bebé. Entonces, por eso, todos estos elementos y todos estos aspectos son importantes y se deben incluir como elementos constitutivos del delito, independientemente que la imputabilidad pueda formar parte de la culpabilidad. Yo debo verlo aparte, la condición del sujeto. Bien, vamos a ver aquí en qué consiste ese iter criminis o camino del delito. Yo sé que ahora están muy entusiastas. Teoría del delito es maravillosa y a ustedes les va a encantar a medida que nosotros profundizamos. Pero sé que surgen muchas inquietudes, es normal, pero déjeme avanzar un poquito, le voy a explicar por qué. Porque así como le surgió a Salcedo la imputabilidad, yo me detuve a hablarle de la imputabilidad, todos esos temas vienen en un orden, ¿sí? Todos esos temas vienen en un orden. Vaya anotando todos los interrogantes. Y usted levánteme la mano, anótelo y usted me levanta la mano y vamos platicando al respecto. Aquí dice la pregunta, si yo fuera ustedes, hago un paréntesis. La profesora me mandó a que me estudiara teoría del delito, el libro. 2, estoy viendo que las plantillas de PowerPoint de la profesora todas son con preguntas. Es una especie de cuestionario. Lo estudio, me lo aprendo también y ubico los temas en mi libro de texto. Bien. ¿Qué es el iter criminis o camino del delito?
Aquí me habla que es un conjunto de actos inmateriales y materiales que tienen como finalidad llegar a un resultado final. Ese conjunto de actos se realiza de carácter material e inmaterial para poder lograr un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El delito. Profesora, explíqueme eso de que actos idóneos materiales e inmateriales. Los actos idóneos e inmateriales son aquellos que se mantienen en mi interior, que todavía no los he comunicado. Profesora, pero usted no me acaba de decir que solo se penaliza lo que se puede exteriorizar. Sí, eso no quiere decir que en el camino del delito, aquí estamos viendo cuál es el procedimiento, cuál es la receta, cuáles son los pasos de la receta para concluir el plato final. ¿Cuál es el plato final? El delito. Y los llamados actos materiales, esos actos materiales que cuando ya yo digo lo que voy a hacer, organizo, voy voy a robar, por ejemplo, la bóveda de un banco. Ah, pero necesito pasamontaña, necesito un arma, necesito un carro. Y voy tratando de ubicar cómo conseguir las cosas. Ajá. Aquí veo, ajá, las preguntas que me están haciendo los estudiantes. Fíjese, yo tengo que ver en ese camino del crimen todavía, en ese camino del crimen, en cualquier momento del intercrimen, el sujeto activo puede desistir de su acto de manera voluntaria y entonces dependerá hasta dónde ejecutó el acto para saber si logró la modalidad tentada del delito. Porque acuérdense que hablamos del delito consumado y el delito en modalidad de tentativa. Eso es lo que te puedo adelantar, Rodrigo. En cualquier momento lo puede hacer. Bien, voy a dejar aquí esto abierto porque ahí ustedes van a escribir. Entonces, mire aquí que yo he puesto como una escalera. En esa escalera voy a minimizar para que ustedes puedan ver esto mejor. Dice, ¿cuáles son los pasos del delito o intercrimen? Esto conlleva Doctora, dos. una consulta. Dime, José. Les voy a pedir Eh, que mejor me levantan la mano, me ponen el icono y me escriben en el chat, porque así nos manejamos con más orden. Dime, José, dime. este término del intercrimen o camino del delito es lo que en neurociencia se conoce como la parte genómica del crimen. Sí, podemos decir que sí, porque es su inicio. Ese es el inicio. Todo tiene un inicio. Todo tiene un origen, una génesis. Bien, entonces, en esa primera parte, fíjese que hay primera parte y segunda parte. En esa primera parte corresponde la fase interna de iter criminis. La segunda fase o la segunda parte constituye la parte externa. Vamos a ver en esta primera parte de qué se trata y los niveles. Fíjese que yo puse una escalera. Aquí sí el orden de esos escalones es importante y en este orden es que se da. En la fase interna hace referencia a todos los aspectos volitivos, es decir, de intención,
cuando yo le pongo ahí e intelectuales del sujeto en el acto criminoso, quiere decir a todo lo que él surge la idea, se sienta a crear antes de hablarlo con nadie. Analiza. Ahora usted me va a decir, pero profesora, una persona que de momento comete una acción. Cuando estaba guiando vehículos a motor, él no pensó que iba a privar de la vida a alguien. Y hubo un peatón irresponsable, cruzó en una parte que no debía y estaba lloviendo y era de noche y lo atropelló. Ahí hay un intercriminio o camino del delito. No hay un intercriminio o camino del delito porque él no salió planificando, voy a pasar a la altura del puente que está frente de la universidad y voy a ver a cuántos estudiantes atropello con el atropello. No, simple y sencillamente ese día una, hubo un peatón irresponsable, hubo una situación que se salió de sus manos, pero no siempre las figuras delictivas son así, que no se prevén. Aquí estamos hablando de ese delito que se llevó a cabo con una intención deliberada y directa. El sujeto activo tenía la intención de cometer el acto y lo planificó. Cuando nosotros hablamos del iter criminis o camino del delito, estamos hablando de del delito planificado, de la planificación que se hizo de esa figura delictiva. Y la planificación de la comisión de esa figura delictiva tiene una parte interna y una parte externa. En la parte interna, él no ha divulgado lo que él va a hacer. Y eso tiene 3 niveles. Mire aquí cómo empiezo en la escalera, con la ideación o idea criminosa. De aquí salto a la deliberación y luego voy a la resolución. ¿Qué me dice aquí? Yo tengo la idea de cometer el delito. Bueno, resulta que yo no tengo trabajo, ya debo 2 rentas y yo tengo que ver qué es lo que hago. Esto, ya se me acabó la comida que tenía del supermercado. Aquí hay un supermercado cerca. ¿Qué puedo hacer? Estoy sola pensando, ¿yo qué puedo hacer? Ya estoy desesperada. He ido, he preguntado, ¿qué voy a hacer? Ah, ya yo sé. Aquí hay un supermercado cerca. Ese supermercado no tiene policía de seguridad. Ese eh, supermercado solamente lo atiende una sola persona. Y esa persona está siempre en la caja. Y hay partes del supermercado donde no hay ni... Y ese supermercado no tiene cámara de seguridad. Ese supermercado tiene espejo. Y hay una parte del supermercado que no tiene espejo. Y para esas partes hay tuna, hay pasta y hay arroz. Y hay uno que otro bote de leche. Yo puedo ir por esa parte, saco las cosas, me llevo una ropa ancha o me llevo un jacket que tengo bolsillos interiores. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en la ideación criminosa. Luego paso a mi deliberación. Pero es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy una profesora, siempre he trabajado. Y entonces iba analizando, sí, pero ahora quedé sin empleo. Y yo he ido a repartir mi hoja de vida y nadie me ha llamado, ya pedí prestado, ya no me siguen prestando. Estoy haciendo una deliberación. Ese es un caso extremo.
hipotético, y no que estoy justificando una conducta ilícita. La mayoría no es esa situación, la mayoría son delincuentes que su modus vivendi es eso, el delito. Pero le estoy dando el ejemplo, la deliberación, ese análisis que yo hago, y si allí hay un alumno mío, y si allí hay algún conocido, oye, y eso tiene pena, que la pena va a depender del monto que yo me lleve de ese almacén, de ese supermercado, del monto. No es lo mismo si es un molde de pan a que usted se lleve $5,000 del supermercado. ¿Me estoy explicando? Y luego paso digo, no, yo voy a hacer eso, pero mejor no me voy para allá, voy a irme. Es que también hay una casa de empeño. Ese es más fácil. Todo eso estoy yo. ¿Qué estoy haciendo? Ya tuve la idea criminosa y estoy deliberando, estoy haciendo el análisis, la resolución. Me voy para la casa de empeño que tengo cerca. Todavía esa fase allí no me la van a sancionar. Todavía estoy yo solita. Ahora vamos a ver algunas figuras delictivas que tienen que ver con esa parte y se sanciona. Profa, una Pero, pregunta. a ver, yo te vi, Noelia, acuérdese lo que les Sí, sí. dije. Levante la mano y yo la veo aquí para que no se nos forme un mercado persa. Termino la segunda parte e inmediatamente le contesto la pregunta, porque las preguntas son interesantes e enriquecen, pero eh, tenemos que ir avanzando y haciendo las preguntas, ¿verdad? Bien. Esa fase externa es cuando ya yo materializo lo que pensé y tiene 3 niveles y esta parte sí es punible, esta fase externa, y tiene 3 niveles: la manifestación, la preparación y la ejecución. En la manifestación ya yo lo divulgo, ya lo digo, porque tengo a lo mejor que buscar el arma, que quien me consigue el arma, a lo mejor necesito a un cómplice. Entonces ya yo divulgo mi idea. Luego viene la preparación. Yo me organizo con todo lo que necesito y si voy a necesitar apoyo, si voy a necesitar ayudante, es decir, los cómplices. Voy a necesitar un arma, un carro, un contacto con el seguridad que trabaja en la casa de empeño o en el banco. Y luego viene el tercer escalón, que es la ejecución. La ejecución, ¿qué quiere decir? Ya yo cometo la figura delictiva. Vamos contigo, Rojas. Profa, eso es lo que le quería preguntar. Entonces, ¿cómo sería el caso de las personas en la actualidad, por lo menos en Estados Unidos, que uno está manejando normal y de la nada vienen y te chocan, se ponen al frente de ti para que tú hagas como que le chocaste el carro? O sea, te echan la culpa. ¿Eso no sería como una parte interna de lo que No, usted está no, 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 hablando? no, 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 no. Ya ahí ejecutaron una acción, ya ejecutaron el acto, ya ellos están en la fase externa. Ya ellos están ejecutando el acto. Para una parte de la ejecución del acto es esa. Y no solamente en Estados Unidos que están cometiendo eso, aquí también. Yo he visto en las redes que eh, te ponen a veces alguna piedra o algo que está obstaculizando la llanta y uno dice, ay, oye, pero esto cómo llegó aquí, no, mejor lo voy a quitar, voy a mover esa piedra porque cuando doy reboche, cuando doy para atrás para sacar el carro, algo puede pasar. Y es lo que estaba previendo el maleante, que tú hicieses eso para entonces ellos atacarte. Yo no sé si vieron algo que estaba en las redes, una joven que estaciona el carro en un centro comercial que estaba en plena vía, no es Tocumen, creo que es
no recuerdo el nombre, pero es la vía hacia el aeropuerto. La vía hacia el aeropuerto, un centro comercial que hay ahí. Entonces resulta que ella va con su bebé de 1 año y eh, cuando estaba un carro, un taxi que estaba en contraesquina y la estaba vigilando. Y allí le pone algo que no podía ella arrancar el carro. Y de repente ellos llegaron. Antes ya ellos habían hecho eso con el carro. Y cuando ella, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué esto? Y empieza a bajar las ventanillas. De momento no le dieron chance a reaccionar. Estaba un taxi con 4 hombres bajándose. Ya habían hecho eso, le habían preparado el carro y la estaban viendo desde la esquina. Ya ahí se cometió un acto, eso es penado. Levantó la mano, creo que fue Córdoba, me parece. Ajá, Córdoba fue el que me levantó. Antes levantó la mano otro. Creo que fue vos, que todas nuestras ideas están determinadas por una cadena de causas previas. Sí, claro, todo está concatenado entre sí. Por eso es que yo les señalo a ustedes que eh, todos jóvenes, no hay nada en la vida, nada que es por mera casualidad. Eso no es cierto. Ay, mira, de repente una persona se me apareció. Nada es eh, casual. Nada es casual. Todo tiene todo tiene un porqué. Entonces, nosotros debemos estar preparados ante todas estas situaciones porque podemos ser víctimas de una figura delictiva. La pregunta, a ver, dije que había otro joven, me dice, profesora, ¿cómo se justifica la punibilidad de los actos preparatorios dentro del iter criminis? Es una pregunta interesante. Lo que se justifica por el hecho de que la fase la fase externa constituye la materialización de los actos idóneos. La fase externa son los actos idóneos que realiza el sujeto activo para realizar la conducta ilícita. Y esos actos idóneos, tengan o no tengan resultado, van a afectar de manera directa o indirecta un bien jurídico. Si yo llego al salón de clase a matar a Salcedo y tomo el arma y digo, oye, Salcedo, te vengo a matar, y le empuño el arma, así no la dispare porque alguien me mueva la mano, yo le he ocasionado a él un daño emocional ante todos sus compañeros, ante todas las personas que están al lado de él. Esa es una impresión, un susto. Ah, se disparó el arma, le rozó el hombro y le ocasionó una lesión que lo incapacitó por 30 días. No lo maté, pero le ocasioné un perjuicio. Me estoy explicando. Y dependiendo de ese lugar donde yo le herí, esa lesión se puede convertir en una tentativa de homicidio. Todavía tenemos, ¿cuántos minutos? Tenemos todavía 10 minutos, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. 9 todavía minutos. tenemos 10 minutos. Bien. Entonces creo que contesté tu pregunta, Córdoba.
Córdoba parece que salió o no me escuchó. Bien. Clasificación del delito. Entonces ya vimos, la fase externa es punible. Si no llega al resultado final, entonces es punible en su modalidad de tentativa. La fase interna no es punible porque está en el interior de la mente del individuo. La clasificación del delito. ¿Cómo se clasifica el delito? Hay una multiplicidad de formas de clasificar el delito. Una de ellas es según la estructura del tipo penal. Según la estructura del tipo penal, yo les he puesto aquí 4 formas. Simple, complejo, tipo penal abierto, tipo penal cerrado. El simple, hay un solo verbo tipo, hay un solo bien jurídico tutelado. En el delito de homicidio vuelve la persona con su homicidio. En el delito de homicidio dice quien cause la muerte a otro. Solamente hay un verbo tipo. ¿Cuál es el verbo tipo? Cause la muerte a otro. Pero si nos vamos, por ejemplo, al artículo 200 del Código Penal, abra su código, que nos habla del delito de violencia doméstica. Ahí nos dice, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. Aquí hay 2 verbos tipos. El hostigar a una persona o el agredir física, psicológica o patrimonialmente. Aquí no dice mire, hago esta aclaración porque me lo preguntan mucho hasta los alumnos de maestría. Profesora, pero cuando son esos delitos complejos, es que el sujeto activo tiene que llevar a cabo los 2 verbos tipos, las 2 conductas. No, con una sola que realice, es necesario solo que se realice una de ellas. Que se dio el caso que fueron las 2, que son otros 500 pesos. Pero no es que tiene que realizar esas 2 conductas ilícitas para que se pueda decir que cometió delito de violencia doméstica, no. Con una sola de esas acciones. Está el delito de tipo penal abierto y el delito de tipo penal cerrado. El tipo penal abierto es el que me dice que para poder comprender la conducta ilícita de ese delito, ese juez requiere de otra norma penal o de otro artículo del código que le explique en qué consiste esa conducta ilícita. Por eso yo le hablaba de la importancia de la clasificación de las normas. Mire, ahí mismo en el artículo 202, quien maltrate a una persona menor de edad, mi verbo tipo es maltrate. Pero yo tendría que definir, el juez tendría que definir para los efectos penales qué es maltrate. Este sería un tipo penal abierto. Entonces, seguidamente, el artículo 203 me define desde el punto de vista penal qué constituye maltrato al menor de edad. Y mire el código, son cualquiera de esos 4 numerales: darle trato negligente, causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, utilizar o inducir a que se le utilice la mendicidad, por ejemplo. ¿Se fija? El tipo penal cerrado es aquel cuya conducta ilícita está debidamente descrita en el tipo penal y no requiere para su mayor explicación de otra norma. Por ejemplo, busquen su código.
el artículo 193 que me habla del delito de injuria. Y ese artículo dice, quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma. Me está describiendo en qué consiste la injuria. Si usted viene y dice, no, que es que la profesora desconoce la materia penal, es una mala profesora, no sirve para nada. Usted está deteriorando mi buen nombre a nivel profesional. Usted está atacando mi honra. Aquí me lo define. Yo no necesito otra norma para que me explique esa conducta, ese verbo tipo, esa conducta ilícita. Aquí hay un estudiante que creo que se equivocó en la hora de la clase, porque ya aquí a esta clase le hacen falta 3 minutos. De todas formas, le di la entrada. Él ya sabe quién es. Vamos a ver aquí otra pregunta. Dice, profesora, una consulta. Pero en el caso de que una persona mencione al aire que va a matar a alguien y da la casualidad que muere, pero no fue el causante, sino alguien tercero por el simple hecho de decirlo, ya es culpable, tenemos que tener cuidado. Qué bueno que hace esta pregunta Londres. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener conexión lengua-cerebro. No es que va a ser necesariamente culpable por decir, yo vengo y digo, Salcedo, te voy a matar, por ejemplo, y Salcedo lo mata a otra persona. Y no se sabe quién fue la otra persona. En la investigación va a salir que hubo alguien que lo amenazó. ¿Y quién va a encabezar la primera fila para la investigación? Esa persona que lo amenazó. Ahora, para eso se da la investigación y a lo largo de la investigación va a salir que no fue él, aunque todavía no se descubra quién fue. ¿Eso está claro, Londo? Sí, profesora, gracias. Ya leí, Sebastián, tu excusa. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bien, jóvenes. Aquí nos queda, espero que lo demos el lunes en la universidad. En cuanto a los sujetos que intervienen en el delito, hay una clasificación. No voy a empezar a explicarla porque no quiero que me quede a la mitad. Y yo espero y confío en que nosotros en la próxima clase avancemos un poco más y que para finales de mayo nosotros hayamos concluido con este material. Vamos a ir también estudiando a través del vocabulario que les di, que ya usted debe estar estudiándolo. El día lunes damos la clasificación y voy a buscar las palabras que están relacionadas. Todas las palabras están relacionadas con los temas que estamos dando y la vamos a ir explicando. No todas, porque si no, no tiene el chiste. No me voy a detener en las palabras para el momento que le voy a hacer la evaluación, porque esas palabras yo las estoy explicando a través del desarrollo de los distintos temas. Bien, otra pregunta. Si no hay preguntas, vamos a dar por concluida la clase. Los estudiantes me han estado enviando a los del otro grupo de WhatsApp las actividades del lunes y del martes, pero en principio
el día lunes, porque hasta ahora parece que no ha habido ninguna corredera en la universidad. Yo veo que Fátima, tú estás en la universidad. Ah, no, tienes que... Fotografía en la universidad. Por allí escuché a a la profesora Kunian que dice que afuera sí había algo. No sé Sí, hasta qué punto sea. afuera parece que hay un tintingo afuera. Bien, entonces, ese es el miedo que me da, que estemos afuera y no podamos salir. Estemos, perdón, adentro de la universidad y no podamos salir. Bien, pero en principio, si eso que está sucediendo afuera no toma otros matices, nosotros debemos dar la clase el lunes, que es de 1 hora, en el aula de clases. ¿Sí? Ahora, acuérdese, esto se tiene que cambiar aquí algo MP4. Yo lo tengo que colgar y lo cuelgo. Inmediatamente se reproduce, cuelgo la clase en, el, en mi canal de YouTube. Yo les informo e inmediatamente que les informo cuando la cuelgo, por favor, verifique que sea la de su grupo, que sea la de esta fecha, viernes 25 de abril, y que sea el tema. ¿Cuál es el tema? Finalización del módulo Teoría de la Ley Penal e inicio del módulo Consideraciones Básicas del Delito. ¿Estamos claros? Bien, si no hay otra pregunta, los felicito, han estado atentos, me gusta, eso, no se descontrole, porque esta plataforma nos permite muchísimas cosas, interactuar y dar el tiempo completo que no nos permite en el aula de clase. Así es que tenga un feliz fin de semana y nos vemos el lunes, primero Dios. Hasta luego. Hasta luego. Dios le Hasta bendiga luego. ricamente. Hasta Hasta luego, luego, profesor. Hasta luego, profesor. profe.